A todos los miembros del Secretariado Nacional, los secretarios regionales, a quienes me acompañan día a día de la Secretaría, Carlos, Irene, a todos, Julio, Miguel, Mesones, a todos de verdad un agradecimiento profundo porque acá me están curucuteando. Yo quiero felicitarlos a todos porque han emprendido con nosotros esta batalla heroica. Y luego de este saludo muy breve al CIDE, a todos, un poco como hacía referencia Pablo Alvarado. Y creo que es oportuno porque un compañero decía darle preeminencia a Alfredo. Alfredo es nuestro mentor político, el mentor político de Patria para Todos es Alfredo Maneiro, pero eso tiene un sentido histórico, político, de alcance internacional. Alfredo Maneiro decide crear la causa R en un momento donde el proyecto popular revolucionario, el de lucha en armas, las luchas, un poco siguiendo el ejemplo de Fidel, entendió también por situaciones internas de Venezuela que había sido un error en Venezuela asumir la lucha armada, porque el pueblo, a diferencia del caso cubano, el pueblo estaba despierto y estaba en la calle. El pueblo tenía al frente los mejores liderazgos populares. Y dentro de esa tónica, una emboscada que prácticamente montó Rómulo Betancourt, un grupo del Partido Comunista decidió irse a las montañas, pero abandonó al pueblo en sus luchas populares. Y Alfredo fue de los que se fue también a las luchas populares. Aquí hay 3 comandantes. Pedro, estos son 3 comandantes. Bolívar, con toda el edecán de las luchas por la soberanía de los pueblos, parteaguas de la historia. Eso hay que reescribir la historia. Que emprendió junto, y hablamos de Bolívar como síntesis histórica de muchas luchas, de muchos tiempos, desde, en el caso que nos corresponde, desde el encontronazo, la invasión de la corona española contra las tierras de América. Y Bolívar representa eso, Miranda, Sucre, nuestros indígenas. Parteaguas de la historia, eso no lo dice la historia universal, nosotros tenemos que decirlo. Porque siempre, Miguel, la historia universal está cargada de muchas guerras, pero sin causas. Guerras invasivas, por apoderarse de los territorios, por apoderarse de las riquezas, esclavizar a sus mujeres, a sus niños. Pero lo que representa Bolívar es otra cosa, es la liberación, es la soberanía, es la autodeterminación de los pueblos. Comandante, también gran comandante. Un antes y un después, hasta el derecho internacional empezó a tomar fuerza realmente con la hechura de la gesta de independencia de América Latina. Alfredo Maneiro reconoció, siendo comandante, el comandante Tomás, en el territorio, en el oriente, en sus profundas reflexiones, que era necesario volver, pero acató la disciplina impuesta por el Partido Comunista y bajó cuando tenía que bajar, cuando se declaró el fin de la guerra, de la lucha armada, pero comenzó su propia lucha, crear un modelo efectivamente democrático, no el representativo, y fue él el que dejó las grandes enseñanzas con hechos, no solamente con preceptos teóricos, con hechos. Esta Plaza Bolívar, hace muchos años, en los años 77, comenzó el poder popular a legislar. Eso es parte de nuestra hechura. Perdón. Alfredo propuso un proyecto de ley, el primero en la historia de Venezuela, un proyecto de ley para modificar la ley del municipal para que los concejales fueran efectivamente de sus lugares.
para que los concejales, solamente eran concejales, pero hacían vía turística. Y Alfredo, yo recogí firmas acá, Carrecita. Empezamos a recoger firmas porque Alfredo decía de una manera pedagógica y que hacía pensar a los jóvenes, sin tanta teoría, pero con una frase tan contundente: los concejales de Caracas pasan por Caracas cuando van a La Guaira. Es decir, no tenían nada, ninguna identificación, ninguna raíces con Caracas, eran del este. ¿Y cómo puede representar al pueblo gente que no padece, no conoce, no sabe, está de espaldas a las necesidades? Y eso fue una de las cosas. 20.000 firmas recogimos a nivel nacional. Yo fui parte de eso, de esos jóvenes como Jorvi, que comienzan a aprender justamente en el escenario de lucha la significación de las grandes transformaciones. En ese momento, ahorita parece algo de coser y cantar, pero en ese momento no. En ese momento no era posible. Alfredo también, yo siempre lo digo porque es muy pedagógico, muy sencillo entender cuando Alfredo hablaba de estas cosas. En Catia era la parroquia más populosa de América Latina, con mayor densidad poblacional, Catia. Y Alfredo decía, ¿por qué Catia no tiene un parque? Catia tiene 40 parques, pero ya existía el Parque del Este. ¿Por qué? Entendía en las cosas cotidianas de la vida la significación que tiene la lucha de clases, la división, la fractura, una sociedad elitesca, y se decía un país muy rico y un pueblo muy pobre. Alfredo fue de los primeros que cuestionó la renta petrolera tal y cual como se manejaba entonces. Venezuela era una de las encabezaba la lista de los países más pobres del mundo. Fácil, esos ejemplos sencillos, pedagógicos que te indicaban que era necesario hacer una profunda transformación. Y Alfredo hablaba de ampliar y profundizar la democracia. Y esa hechura de Alfredo, esa construcción ideológica, desde la filosofía de la praxis, teoría y práctica, fue lo que de alguna manera enamoró a Chávez, de Alfredo. Porque hablaba de una democracia que nadie conocía, pero Alfredo con esa causa R la promovía. La causa R, que tenía 4 patas, porque así le decía Alfredo, realmente eran 5 la militar, era la expresión de las 4 estructuras sociales que obligatoriamente existen en cualquier sociedad: trabajadores, comunidades, estudiantes, que no jóvenes, estudiantes, y cultura. Que sin eso, él habla de las 4, y la quinta era la alianza militar, donde ya había esa relación con Chávez. Hablando de esa quinta pata, Alfredo fue invitado por Chávez, Chávez no existía en ese momento, era subteniente. Y a partir de una publicación que hizo el movimiento del agua mansa, que así se llamaba el factor cultural del PPT, donde fuimos parte de esa discusión. Una de las publicaciones importantísimas, históricas, que se hizo en aquel momento, era sobre los fantasmas de la revolución. Realmente eran los espíritus, pero se decidió, tomando en cuenta el pavor que le daba a la derecha. Los socialistas, los revolucionarios, decidimos poner el fantasma. ¿Qué decían los fantasmas? Lo que atemorizaban siempre al poder dominante. Y se hizo una lista, se discutió, como todo lo que se hacía con Alfredo en función del debate, se hizo una lista y se decidió por qué Bolívar no podía estar ahí. ¿Por qué Bolívar no estaba ahí? A Chávez le llega la letra R, porque así se llamaba la revista, la publicación, la letra R, sobre los fantasmas de la revolución, y le sorprende, porque él le venía haciendo seguimiento,
estrecho a la causa R que se levantaba. Y finalmente se coordina una cita, una entrevista en el apartamento de Chávez en el estado de Aragua. Y Chávez fue con Pablo, es el único testigo, mi hermano, que lamentablemente no está con nosotros en este proyecto histórico, pero fue parte de eso. Y en esa conversa, lo primero que Chávez le preguntó a Alfredo, ¿y por qué no aparece Bolívar en esa página? Él lo conmovió. Y Alfredo le explicó las razones por las cuales ese Bolívar es el propio, ahorita es el que realmente todos conocemos, pero en ese momento era apenas una estatua para brindar ofrendas florales y punto. No era para, este es un lugar para testimoniar y ratificar en la declaración profunda de lealtad a su causa, pero antes no, como lo decía Ali. Y también Chávez le decía a Alfredo que quería dejar el ejército y ir con él nuevamente a la guerrilla, volver, reactivar la guerrilla. Y Alfredo le dijo, entre una conversa muy larga, yo prefiero un multígrafo que un rifle. Es mucho más revolucionario ahora. Alfredo le respondió. En esa conversa de 2 o 3 horas, al salir, una cosa extraordinaria, propia de Alfredo era un gordito, brillante, muy brillante, que la Unión Soviética lo consideraba la célula más brillante de comunista en América Latina. Así lo declaraba la Unión Soviética. Entonces, saliendo del apartamento, Alfredo le dice a Pablo, con este subteniente vamos a hacer la revolución. Ya lo dijo Alfredo, ya lo había percibido con la conversa, porque Alfredo tenía además una cualidad extraordinaria, que cuando había alguien que decía, alguna persona, un joven, un trabajador, un artista, quien fuese, decía algo distinto, que desencajaba del poder dominante o lo que se vivía en ese momento tan supeditado al poder dominante, él podía recorrer horas en su carrito, en su Volkswagen, íngreme y solo de ser necesario, pero iba a escuchar el por qué. ¿Por qué? Una persona realmente extraordinaria. Entonces, en estos 27 años, nosotros siempre hemos asumido que Patria para Todos es la causa R original, porque asume el proyecto de Alfredo Manengo, fundamentalmente el modelo de la real democracia, donde son los trabajadores, los estudiantes, los comuneros, los que van a dictar la pauta. Y eso no es fácil, construir un partido que tiene sus estructuras políticas, donde los movimientos tengan un papel relevante. Eso es parte de eso. Pero además, hay un ejemplo, hay un cambio fundamental en la cultura de la época, como también en la trayectoria de los trabajadores, cuando por vez primera, ganando su TIS, empujado por la causa R, en Sidor, ganó la causa R todos los puestos del sindicato SUTIS, todos los que están allí en el cupo, de acuerdo a cómo está ordenado y organizado SUTIS, pero además, siendo consecuente con la ampliación y la profundización de la democracia, incorporó la causa R de entonces a delegados departamentales, que fueron los trabajadores en sus distintos espacios de lucha que estuvieran representados en el sindicato. Eso fue revolucionario y eso llevó a que Acción Democrática allanara el sindicato. No pudo actuar el sindicato. Para que ustedes vean la significación de esos pequeños gestos aparentemente que desmovilizó a SUTIS. Pasaron 2 años y SUTIS
nuevas elecciones, arrasó la causa R con todo. Era justamente ese nuevo modelo democrático que la causa R quería ser expresión de esa lucha, de esos preceptos de Alfredo. Y aparece el comandante Chávez. ¿Cuál es la coincidencia de PPT, el PPT de la causa R, que veníamos de la misma escuela, el mismo origen? Y para no decir otras cosas, fuimos uno de los que levantó la bandera de la refundación del Estado, como lo reconocía el propio Germán Escarrá hace unos días, cuando se inició el debate de la constituyente en la Asamblea Nacional, bueno, que no era asamblea, en el 99, se dieron como 4 o 5 proyectos, uno de ellos era del PPT, para justamente defender los preceptos de Alfredo Manegre. Y se llamó democracia participativa y protagónica, pero era la ampliación y la profundización de la democracia sobre esos 4 ejes fundamentales. Perdóneme, pero vengo desde anoche en un largo trayecto. Ahora, ¿cuál es el gran desafío de una organización política? Ser consecuente con sus principios. Y siempre hemos hablado, siempre hemos dicho que la ética es esencial. La ética, la paz con justicia, la capacidad de escuchar, como decía Pablo, a las piedras, es poner la oreja en la tierra y escuchar a la gente, escuchar a los pueblos. Y eso es parte de lo que ha sido PPT. Pero hay otro elemento que para nosotros en este momento es fundamental. Y no es fácil, todos los que son parte de una organización política saben que es uno de los grandes desafíos preservar la unidad. La unidad de propósito, porque cualquier factor humano no parecido a la izquierda también puede ser estar unido, mantener unidad, pero es la unidad de propósito. Y nosotros tenemos dos grandes desafíos históricamente. Nosotros decimos PPT es parte de ese gran proyecto histórico que nos dejó Bolívar, que revivió Alfredo y que hizo posible Chávez, y que Nicolás está defendiendo a capa y espada. Entonces, el gran desafío es la unidad de propósitos, y no es fácil. 2 grandes desafíos que todavía son cruciales. 2 grandes desafíos que propuso el propio Bolívar: la ética y la moral, la educación y la productividad. Nosotros todavía tenemos que continuar enarbolando las banderas de la ética, y todavía tenemos que garantizar que realmente para ser un Estado soberano, independiente, tenemos que producir con los trabajadores, con el poder popular. Eso es con la comuna. La significación de los consejos locales de planificación, como mencionaron Carlos y Pablo, son esenciales para el nuevo Estado y la nueva sociedad. Acá me están informando, ¿y cómo lo sabes? Una noticia. La señora que dirige las filas del fascismo está saliendo del país. Que le vaya bien. Fuera. Queremos señalar entonces que es muy importante que nosotros logremos ese estadio. Y hay con qué. La Constitución, una de las mejores cosas que tiene la Constitución es la creación de los consejos locales de planificación. Es poder constituir y poder constituyente. Son los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejales y el poder popular. Nuevo Estado, nueva sociedad. No ha sido posible que funcione como efectivamente debería funcionar. Juntos trabajando constituido y constituyente, para que de verdad el poder constituyente originario aprenda las técnicas de la planificación y ir construyendo esa nueva sociedad.
y ese nuevo Estado. Ahorita, en estos momentos, cuando el presidente convocó al bloque histórico por segunda vez, la primera fue una propuesta del partido, efectivamente, porque en aquel momento, en el 2020, se habían dado fracturas en dos partidos, Partido Comunista y PPT. Y nosotros pensábamos que era necesario discutir por qué razón, si el gran pueblo patriótico, el bloque histórico de la perspectiva de Gramsci, es tener la hegemonía. Y la hegemonía significa, entre otras cosas, la cultura de la perspectiva de los principios, fundamentalmente de la justicia. ¿Qué buscamos? ¿A quién darle relevancia? Y preguntarnos por qué se ha dado esa fractura, porque no siempre tenemos razón. Hay momentos donde se cometen errores, pero no somos capaces de identificarlos y corregirlos. Y ahora el presidente convocó a la Internacional contra el Fascismo. En el marco de esta situación compleja que tuvimos, dura, difícil, yo quiero decirles a ustedes, yo pensé que le iba a mencionar, que PPT a partir del año 2022 había definido varias metas. La primera, fue el primer partido que dijo es Nicolás, el candidato del PPT. Segundo, que íbamos a tener presencia en los 335 municipios. Tercero, que teníamos que tener mínimo 1000 votos por municipio. Y yo les puedo señalar, tenemos cómo demostrarlo, que el PPT sacó aproximadamente 345.000 votos, porque nosotros, con el trabajo que hemos venido haciendo, pudimos lograrlo, pero además yendo al territorio, con las nuevas estructuras, con los nuevos movimientos. Y eso es parte del aporte que teníamos que hacer. Y de los territorios, creo que no quedó algunos en el estado del Tamacuro, pero en casi todos los 335 municipios fueron, además que hay estructuras, pero fuimos al debate en todos esos municipios. Y si bien encontrabas algunas malestar porque los había, preocupación porque los había, y que uno va a estar preocupado con 9 años de bloqueo brutal. Tú veías como la gente se recuperaba el entusiasmo y asumía nuevamente las banderas y la disposición de salir a votar, a defender este proceso revolucionario. Todo lo que sabemos, lo que dice lo que al parecer la señora María Corina Machado, que sabemos que responde a un proyecto, al proyecto norteamericano de dominación, que lo hacen de cualquier manera. Por cierto, a Miguel, perdón Miguel, pero Miguel es de la embajada y creo que es importante tenerlo pendiente. A nosotros nos organizaron la delincuencia en los comanditos. No es primera vez, pero esta vez lo hicieron públicamente. Pero están haciendo lo mismo en Haití. Porque están usando un nuevo formato. Ya no usan a mercenarios, nosotros los paramos, a Eric Prince que venía, los paramos en seco. Pero ellos están usando a los delincuentes, los organizan, les pagan con ese propósito. Tuve largas conversas con un compañero haitiano y nos informaba a carta cabal prácticamente lo similar que está haciendo la derecha extrema, el fascismo. Y estuve en México y uno de los temas esenciales fue, además de los 3 temas que tiene el Seminario Internacional de PT, Partidos Políticos y una Nueva Sociedad, allí se analizó la geopolítica y dentro de la geopolítica cómo se ha levantado el fascismo. Pero también el segundo punto, son amplios, pero el segundo punto era el tema de las experiencias de los gobiernos progresistas y sus dificultades. Y la tercera, la coyuntura. Pues de todo, de alguna manera, están bastante imbricados. Imposible pensar que es un bloque único, no. Y mucho se habló de la coyuntura, del tema comunicacional, la dominación del pensamiento, el control social
la guerra cognitiva, como se le quiera llamar, es parte de eso. Pero ¿de dónde viene? Es importante decirlo. Ellos no pudieron, así como no han podido en Cuba, pero tampoco en Venezuela. En Venezuela salió primero el golpe mediático, pero nosotros salimos a desafiar después, con el conocimiento sobre todo que los 200 emisoras populares enfrentaron a los grandes medios. Y ellos no pudieron una vez y no pudieron la segunda vez. Y creo que parte de esa hechura de que no han podido dominar a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela y otros países, es la explicación de esas redes que se abren abiertamente, sin ton ni son, sin autorización de los estados, tratando justamente de entrar, de captar, de dominar el pensamiento, sobre todo de los más jóvenes, los que menos experiencia tienen. Y a partir de eso se discutieron otros temas, pero uno de ellos fue el fascismo. El presidente llamó al seminario y hizo una exposición extraordinaria e invitó a la creación de la Constituyente Internacional contra el Fascismo. Porque sabemos que eso es un hecho histórico, lo hemos venido planteando en el Congreso Patriótico del PPT, que nos preparamos para el Congreso del Bloque Histórico de cara al que se va a hacer esta semana. Pero los peligros son enormes. Pero compañeros, todos sabemos que hay algunos lugares donde no todo es coser y cantar, y uno de esos, de los que más nos preocupa, es Bolivia. Y todos hablaron un poco por los costados sobre la situación. Hay un esfuerzo enorme. Yo tomé la palabra el segundo día en la tarde para tratar de hacer un pequeño aporte, porque los tiempos no dan para mucho, el tiempo, la cantidad de personas en lista para hablar, dar su aporte, su propuesta, sus hallazgos. Nosotros quisimos hablar de la unidad revolucionaria. Señalar que hay 3 grandes líderes históricos, personajes históricos universales, que defendieron el sentido de la unidad. Uno fue Bolívar, cuando dijo: si mi muerte contribuye. Cuando él hablaba de sí mismo, hablaba de la emancipación. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, bajaré tranquilo al sepulcro. Mayor expresión de entrega. El otro, Lenin, con su quehacer, con su libro sobre el proyecto, investigación sobre un partido revolucionario fuerte, es el que puede estar al frente y conducir a los trabajadores, con su periódico, Krishna, etc. Y el tercero, José Martín, que hablaba también de eso, la formación cerrada, la importancia de la ética, el respeto. Hablaba mucho Martí sobre el respeto entre revolucionarios, que tanto en la derrota como en la victoria se mantuviese la misma relación, entre otras cosas que decía Martí. Colocaba este ejemplo, pero además señalaba que PPT tenía moral para hablar de la unidad, porque nosotros fundamentalmente, y tal vez era el precepto, que no se trata de ganar el gobierno, que eso es parte de la discusión que damos en el partido, porque Alfredo hablaba de la eficacia política y la calidad revolucionaria, es decir, aquello que haga pueda realmente transformar la realidad en pro del pueblo, el bienestar del pueblo, la conciencia del pueblo, la soberanía. Pero si nosotros no somos capaces, decíamos, siguiendo las líneas de Alfredo, que se trata no solamente de hacer gobierno, ser parte del gobierno, sino hacer revolución, y que el PPT se ha desprendido de las ambiciones que tiene todo partido de ser gobierno. Esa es una discusión que siempre la tenemos clara en el partido, y eso no es fácil. Eso no es fácil, y nos hemos desprendido. Y yo cerraba mi intervención entre las cosas que señalé, y nosotros tenemos moral, dijimos, porque el PPT se ha dividido 3 veces para blindar la revolución, 3 veces, por razones ideológicas, mezquina tal vez de parte de algunos, pero dimos la batalla. ¿Y quién tomó la decisión?
las grandes decisiones coherentes con este momento histórico, la asamblea del partido, las bases del partido. Se convocaba asamblea y la asamblea decidió, cuando se tenía dudas, el primer apoyo a Chávez, todos lo recuerdan, en Valencia. En el segundo momento, a un grupo, en el 2011, que pensaba apoyar a un innombrable, no voy a mencionar. Y en el 2020, cuando un grupo de compañeros, una fracción pequeña, pretendía poner tienda aparte de cara a la Asamblea Nacional. Teníamos que ir juntos para defender, rescatar la Asamblea Nacional. No era la cantidad de votos, es blindar el proceso revolucionario con la unidad revolucionaria. Y nosotros decíamos esto y cerré, porque antes un compañero muy conocido de Bolivia, aunque lo hizo una intervención muy honesta, pero siempre tratando de no ir más allá de lo que correspondía decir, en mi opinión. Yo señalé, si bien el fascismo es peligroso, y eso lo sabe, la primera expresión, aunque no se calificó como tal, fue la Comuna de París. Se unieron los alemanes y los franceses, que peleaban entre sí. Cuando los trabajadores montaron en su gobierno, se unieron los dos imperios para contrarrestar a la comuna, y así sucesivamente. Es la derecha que se organiza independientemente de sus diferencias para destruir esos proyectos de emancipación. Pero me atreví a decir lo siguiente: el fascismo a todas las fuerzas revolucionarias nos une, ¿sí o no? Nos une, porque vemos inminente el peligro que eso significa. Pero lo que logra el propósito del fascismo es la ruptura de las fuerzas de izquierda, la división de las fuerzas revolucionarias. Eso es más peligroso que el fascismo. Por eso tiene un valor extraordinario el esfuerzo que se han hecho todos los partidos, y aquí los que están presentes, y disculpen que no hice mención, los partidos del Gran Polo Patriótico, que han colocado todo, han hecho todo soporte para preservar la unidad dentro de la diversidad. Por eso el esfuerzo que tenemos que hacer todos los días para entendernos, para comprendernos desde la ética. No es fácil, pero si estamos claros que es una fuerza revolucionaria y que solamente podemos estar caminando para proteger, liberar y fortalecer el proyecto bolivariano de Bolívar, de Alfredo y de Chávez. ¡Que viva la patria! ¡Viva! Bueno, 27 años bien merecidos, y todos los que faltan. Muchísimas gracias a todos los que han estado con nosotros acá. Bueno, nos esperan muchos retos, pero nos preparamos. El respeto, el debate, la ética siempre nos lleva al camino indicado. Muchísimas gracias, compañeros.